precolombinas. Estábamos repasando respecto a la cultura de los señoríos aymaras. Habíamos mencionado que es una población que ha surgido alrededor del lago Titicaca y se ha extendido por la parte del sur del Cusco y la parte del norte de Chile y lo que sería Argentina. Ya, entonces, los aymaras han dominado estas tierras altas centrales de lo que sería Bolivia desde el siglo XII más o menos y hasta hoy en día, que prevalecemos con parte de esta cultura, ¿no?, de los señoríos aymaras. Bien, habíamos mencionado que se estaban dividiendo de acuerdo a la parte este y oeste, tanto el Umasuyo y lo que sería el Urcunsuyo. Ya, y a su vez tenían otras subdivisiones porque se han unido otras pequeñas poblaciones y pues a su vez para dar esta dualidad que permitía el tema de su cultura de los señoríos aymaras, decían que a cada gobierno también tenía que tener el tema de su propio territorio. Ya, entonces de esta manera se han ido asentando varias regiones, tanto los canchiscanas, collas, los lupacas de la provincia de Pacaje, los pacajes, carangas, quillacas, caracaras, o sea, todito se ha ido formando y ha sido parte de lo que ha sido los señoríos aymaras, o sea, eran parte de lo que era de esta cultura y en sí de estas poblaciones. Entonces, junto con los señoríos aymaras, pues su lengua era el tema del aymara. Y en la parte del altiplano también se encontraban otras culturas, como los urus, habíamos mencionado que tenían otra lengua, y pues ellos ya trabajaban para los señoríos aymaras en cuanto a lo que sería la pesca y el tema de la agricultura. ¿Ya? A ver, el tema de su organización social, habíamos dicho que era un estado único y no era como un imperio, más bien se han constituido ya sea como señoríos belicosos y estaban en constante enfrentamiento para que se vayan uniendo, ¿no?, a lo que serían los señoríos aymaras. Sin embargo, es posible afirmar que tenían un mismo sistema organizativo basado en la institución fundamental que es el ayllu. Ya, entonces el ayllu habíamos dicho que era una unidad básica de la organización andina que consistía de ese conjunto de familias que están unidas ya sea por vínculos de parentesco, religión, territorio y de trabajo. Entonces de esta manera se conformaba este ayllu. Entonces los señoríos aymaras eran como una conformación de varios ayllus, de todas esas poblaciones que estaban conformando de los señoríos aymaras. ¿Ya? Y pues tenían un estatus, por decirlo así, que eran el tema de los gilacatas, los curacas o malcus y el tema de los los ulacaja. Entonces era el tema de sus gobernantes, que eran los gilacatas. Después, a su vez, era el tema a nivel regional, era el tema de los malcus o curacas y el tema de una asamblea o jefes de familia, que eran los ulaca. Pero no puedo pronunciar la palabra. Bien, de todas maneras, como les digo, esta composición desde los gobernantes, el tema a nivel regional y el tema de esta asamblea, pues en función a sus funciones, valga la redundancia, y de acuerdo al poder que también tenían, pues evaluaban la organización de todos los ayllus, ¿ya? Pero más allá que el Gilacata sea como jefe principal, la última palabra era dada por el tema de la asamblea por parte de los jefes de familia, ¿ya? A ver, algo característico de los señoríos aymaras es que contaban con un control vertical de pisos ecológicos, que se trataba de una estrategia para ocupar zonas productivas que no podían tener acceso a ciertos productos. Entonces se buscaba compensar la falta de alimentos y a cambio de otros productos, ya sea por el tema de la altura. Entonces han llegado hasta el tema de los valles, la parte de los valles y llanos, ¿ya? Entonces los curacas y los ayllus, por ejemplo, contaban con colonos que trabajaban para ellos en estas diferentes zonas ecológicas, desde el altiplano hasta el valle. Y ahí de alguna manera los han conocido como los mitimaes, que más adelante igual los vamos a escuchar hablar sobre ellos. A ver, continuemos. Bien, los señoríos aymaras
han tenido una gran expansión, pero a su vez había otro imperio que estaba creciendo a grandes pasos, que era el tema del imperio inca. Entonces, a comienzos del siglo XV, la guerra entre los collas, los lupacas, que era la parte norte de lo que sería Bolivia y la parte sur de Perú. Entonces, en ahí se ha impuesto el tema de este imperio incaico en el Collasuyo, que ha llegado por parte de la parte norte, ¿no? A nuestro caso, en nuestro país. Y el rey Lupaca Cari se levantó contra otros reyes, el rey Colla, y ambos se han acercado al Inca Viracocha en ese entonces para pedir ayuda. Y pues ante estos conflictos se ha llegado a una tregua con Viracocha, en donde se han hecho como un pacto de mutua colaboración para que no sean invadidos y de alguna manera puedan mantener el tema de su organización y pues mantengan esta relación que se ha establecido entre ambas culturas o entre ambas poblaciones. Ya, entonces, una vez que Viracocha ha fallecido, Pachacútec ha iniciado su expansión de lo que sería el imperio inca desde Cusco. Ha invadido la parte del Collasuyo y pues de alguna manera ha tratado de dominar el tema de los señoríos aymaras desde 1438. Y ahí se ha consolidado 50 años después todavía. A ver, también el tema de la presencia de los incas en el actual territorio boliviano, pues ha durado menos de un siglo, porque como ustedes sabrán, el tema del imperio incaico ha caído en el año 1532, con la captura de lo que era el último inca, que era Atahualpa, por la conquista de los españoles. ¿No? Entonces, valga rescatar algo de los señoríos aymaras que se ha quedado parte de nuestra cultura, es el tema de la lengua y su cultura, ¿no? El tema de la lengua aymara que se ha mantenido en las tierras altas y en el valle y en el sur del altiplano. Y de alguna manera ha sido una gran influencia para el tema de la cultura de los incas y que prácticamente sigue latente, ya sea el tema de lengua, el idioma o la lengua, y al igual que sus costumbres y tradiciones en nuestros departamentos. Y pues, por otro lado, el imperio incaico ha llegado hasta los valles, por eso en esas regiones se habla en el tema de quechua, ¿no? Cochabamba, el Chuquisaca y el norte de Potosí. Ya hasta hoy en día todavía. Bien, ahora vamos a avanzar el tema de los incas, cómo han empezado a surgir esta cultura tan importante a nivel Sudamérica. Y pues a mediados del siglo XV, los señorías aymaras han tenido que enfrentarse a este expansionismo que han tenido los incas, porque ya estaban conformándose como un estado imperial que estaba avanzando a todo ras desde el Cusco. Y pues los pobladores, como hablaban quechua, han sido conocidos como incas, ¿ya? Por el tema del tema de su idioma, incluso ellos mismos desde su misma origen de los incas, pues ya han sido conocidos como el hijo del sol. Entonces su gobernante ya se lo denominaba como el inca. Los orígenes de los incas se remontan desde 1300, desde el año 1300 después de Cristo, y su expansión se ha extendido hasta el año 1450, hasta finalmente su caída en el año 1532. Hay muchos orígenes en cuanto muchas teorías en cuanto a sus orígenes del imperio incaico. Hay un origen mitológico, hay otras leyendas que se han establecido que son hijos de personajes que han sido como ciertos cerros o ciertas personas que se han enfrentado, se han muerto a través del tiempo y se han convertido en lugares sagrados, como las huacas, ¿no? Entonces, donde hacen el tema de ceremonias especiales. Entonces, de eso también hay una teoría que el único que había sobrevivido era Ayar Manco, quien realmente había fundado la ciudad del Cusco. Ya eso establecido por un autor. Otra leyenda también decía por Garcilaso de la Vega, que hacía referencia a la pareja de Manco Cápac y Mama Ocllo, que eran los hijos del sol. Y pues prácticamente se les ha dado la misión de
de reivindicar la humanidad después de una era de caos. Entonces, de esta manera a Manco Cápac se le ha entregado una vara de oro y él ha hecho un hundimiento en el terreno donde estaría indicando el lugar donde va a fundar la capital de un gran estado. ¿Ya? Entonces, la pareja, lo que sería Manco Cápac y Mama Ocllo, ha salido de la isla del Sol y ha fundado de esta manera la ciudad del Cusco. ¿Ya? Pero también tenemos el tema de su origen histórico. Hay autores como Ponce San Ginés que dice que los fundadores del imperio incaico han sido miembros descendientes de lo que sería de los tihuanacotas, ya quienes han migrado hacia Cusco debido al debilitamiento que tenía Tihuanaco en ese entonces. Y entonces esto podría ser que hay una semejanza en cuanto a la arquitectura que tiene Tihuanaco como los incaicos. ¿Ya? También hay un investigador, Guadelmar Espinosa, que profundizaba el detalle del origen de los tihuanacotas de los incas, afirmando que estos han venido como caravanas de este Tihuanaco y prácticamente buscaban tierras fértiles a lo que sería del norte de Bolivia en este caso, ¿no? También una vez que ha desaparecido Tiwanaku, ha decaído, y varios de sus líderes pues ya han desaparecido también, han quedado ciertas poblaciones o sobrevivientes y se han ido repartiendo por distintos lugares. Ya entonces ahí en la isla del lago Titicaca se han ido repartiendo por esos alrededores del lago Titicaca, después por playas del Puno, después han llegado hasta Pacaritambo, quien dirigía esta caravana de Pacaritambo, por ejemplo, era un señor llamado Apotambo. Entonces, él ha sido, por decirlo así, el comienzo de una dinastía importante que prácticamente su hijo estaría dando origen a los siguientes reyes incaicos, que sería Manco Cápac. ¿Ya? De esta manera, vamos a ver la división del Tahuantinsuyo. Como se han dividido el tema de estas poblaciones, se han dividido en dos partes importantes y estaba formada a su vez por dos dinastías. La parte amarilla es los Hanan Cusco y los Urin Cusco, era la parte roja. Ya entonces el Cusco se ha dividido de esta manera. Ya más adelante obviamente se la conoció como el Tahuantinsuyo, pero estaba dividido de esta parte. Ya entonces quienes tenían mayor poder era el tema de los Urin Cusco más que los Hanan Cusco. Ya los Urin Cusco tenían mayor poder y mayor presencia. Entonces tenían también el tema de su gobernante que pisaba fuerte dentro de este territorio a comparación de los Hanan Cusco. ¿Ya? A ver, de manera general, este mapa conceptual nos va a dar una referencia de los descendientes que ha tenido estas dinastías. El Urin Cusco era el principal ejemplo que tenía dentro de este territorio. ¿Por qué? Porque tenían poder, tenían mayor control de su organización dentro de lo que sería el Cusco y los delegaban ciertas actividades a lo que sería el Hanan Cusco. Ya entonces, estas dinastías han dado a emperadores o gobernantes importantes y del Urin Cusco, por ejemplo, quien ha iniciado con el liderazgo era Manco Cápac. De ahí ha tenido sus descendientes que sería Sinchiroca, Yoque Yupanqui, Maita Capac y Capac Yupanqui. Ya, y por el otro lado tenemos al Hanan Cusco, que ha empezado con el Inquiroca, el Yaguar Huaca, el Huiracocha, después tenemos al Pachacutec, Tupac Yupanqui, Huayna Capac, Huáscar y Atahualpa finalmente. Ya, con él prácticamente se ha terminado el tema de esta dinastía. Y bueno, de ambas dinastías. Pero para que entendamos un poquito mejor esto, les voy a compartir un video de estas dinastías que me ha parecido interesante. A ver.
Los antiguos pobladores del Tahuantinsuyo estuvieron divididos en dos partes. Los habitantes del Urín Cusco se ubicaron en la zona del Valle Cusqueño, mientras que los Hanan ocuparon la parte alta. Pero esta partición urbanística también representaba una división social, que implicaba diferencias políticas y económicas, que los convertiría en dos fuerzas rivales. Los Hanan eran los descendientes de los Urín, quienes procedían del Pacaritambo. Los incas del Urín vencieron a los antiguos pobladores del Cusco y los asimilaron para que formaran parte del Tahuantinsuyo. Ellos construyeron las primeras obras incaicas, como la plaza principal de Aucaipata, que es la plaza de armas del Cusco, y el primer Ayahuasi, del quechua Casa de las Escogidas. Es así que Manco Cápac comenzó la dinastía de los Urín. Primero fundó el Cusco y levantó el Inti Cancha, en el que moraron otros 4 incas de esta dinastía, como Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. ¿Con quién termina esta dinastía? Se dice que Cápac Yupanqui fue envenenado por su concubina Cusichimbo, quien habría formado parte de una conspiración armada por los Hanan Cusco, la nueva dinastía que comenzó con Inca Roca, pero una vez que este Inca asumió el poder tuvo que afrontar numerosas rebeliones de los ayllus confederados del Urín Cusco, que estaban dominados por una clase sacerdotal administradora. No obstante, pierden su poder durante el gobierno de Pachacútec. Esta transición de dinastías fue la responsable del inmenso desarrollo que tuvieron los incas, la transformación de ser un señorío más de la región del Cusco para convertirse en un imperio. Dejen sus comentarios para seguir mejorando y revisen la descripción, que siempre habrá sorpresas. Bien, eso es en cuanto a estas dinastías que se han establecido dentro del Tahuantinsuyo, que era conocido, ¿no?, más adelante. Pero como les había dicho, quien tenía mayor poder o peso dentro de este territorio era la dinastía de los Urín, ¿ya?, los que se encontraban en el Urín Cusco. Y ha empezado con Manco Cápac, después Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. En aquí, el Maita Cápac, por ejemplo, tenía a su hijo, tenía que cederle a su hijo el tema de este poder, pero ha pasado algún problema, seguramente no haya estado preparado o algo ha pasado, pero lo que se ha delegado en ese entonces, porque solamente el Inca tendría que ser familiar, entonces se ha delegado el poder a su primo, que en este caso era Cápac Yupanqui, ¿ya? Entonces, Cápac Yupanqui, como han escuchado en el video, ha gobernado, pero ha muerto porque ha sido envenenado. Se dice que ha sido envenenado por el tema de su esposa, que prácticamente ha terminado con el tema de la dinastía de los Urín Cusco, ¿ya? Y pues, ¿qué ha pasado en ese rato? Estaba en un descontrol, o bueno, no había control organizativo por parte de los Urín. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los Hanan han impuesto el tema de un gobernante, ¿ya? Y pues en este caso han nombrado a una persona llamada Roca. Y pues Roca en este caso se lo ha acusado de que ha sido implicado dentro del envenenamiento de lo que sería Cápac Yupanqui. Pero más allá de eso, pues se le ha dado el poder y ya se le ha denominado como el Inca Roca, ¿ya? Y este es el primer gobernante que ha llevado el nombre del Inca. Y de esta manera, al asumir el poder el Inca Roca, ha empezado con la dinastía de los Hanan, y la dinastía de los Urín se ha tenido que someter al tema de los Hanan Cusco. Y a su vez, pues, de aquí han empezado el tema de estos grandes personajes que se los conocen, ¿no?, a nivel histórico. Inca Roca se ha preocupado por mejorar la ciudad del Cusco, quería que simplemente el tema de la educación de los jóvenes, que quería continuar también con el tema de las conquistas de las etnias cercanas, obviamente, en pro y de lo que es el imperio incaico. A su vez, Inca Roca tenía a su hijo, que era Tito Cusihualpa. Se dice que cuando era un niño, a su hijo, a Tito Cusihualpa, lo habían secuestrado. Y entonces, por el tema de traición, incluso se le ha ordenado el tema de la muerte. Entonces, su hijo, bueno, en este caso Tito Cusihualpa, como era un niño, ha llorado tanto, que dice que había caído incluso
lágrimas de sangre, lo que había conmovido a sus secuestradores. Entonces, como los ha conmovido, le han liberado a él. Ya una vez ha crecido, ha madurado, su padre le ha dado el poder a él y de esta manera ha adoptado otro nombre, como sería Yaguaruacac, que significa el que llora sangre. Entonces, él ha querido continuar con el tema de la conquista de algunos pueblos o etnias que estaban cercanas, y entre sus planes estaba el tema de la conquista del Collasuyo, ¿ya? Pero no pudo llevarlo adelante porque estaban en contra de había poblaciones o personas que estaban en contra de la mita. La mita prácticamente era trabajar para el tema de los gobiernos, y ya sean edificaciones, construcciones, agricultura, pero ya sea para el tema de los gobernantes. O sea, si tú quisieras recibir algo, tú tenías que dar el tema de trabajo, mano de obra, ¿ya? Entonces, de esa manera era retribuirle al tema de los gobernantes. Pero como estas personas estaban en contra de la mita, no han permitido a Yaguaruacac que continúe con estas conquistas del Collasuyo. Entonces, ¿qué ha llevado a esto? A su muerte e incluso a varios de sus hijos. Entonces, como solamente se permite que se busque una persona dentro de lo que es la familia, entonces ya no había personas familiares que se podían suceder el puesto o el tema del gobierno. Entonces se ha buscado fuera de la familia a otra persona, pero que tenía que pertenecer a la dinastía de los Hanna. Entonces, de esta manera se ha escogido a Hatun Topac, quien luego al tomar el poder se lo ha conocido como Viracocha o Huiracocha. Entonces, este inca ha conquistado grandes etnias cercanas y tuvo contacto con el tema de los señoríos aymaras que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, incluso con los lupacas y los collas. Y han tenido una tregua o han tenido relaciones pacíficas entre ambos. Y pues de esta manera seguía buscando su expansión, el tema de Viracocha, y estaba viendo que había una población llamada los Chancas que estaba creciendo a un ritmo acelerado y se estaba acercando y de forma amenazante a lo que era el Cusco, que era el centro del imperio incaico. Entonces él estaba inseguro, ha dudado y ha dicho no, nos van a invadir, y se ha escapado al valle, ¿ya? Pero uno de sus hijos ha dado la cara por el tema de su familia, que era Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui. Ya después, más adelante, al tomar el poder, se lo ha conocido como Pachacutec. ¿Ya? Entonces, él ha logrado organizar esta resistencia y ha vencido el tema de estas batallas con los chancas, y además de que les ha doblegado a ellos mismos. Entonces, de esta manera ha recibido un gran apoyo, popularidad, ya sea por sus victorias, porque ha seguido conquistando otras etnias cercanas al territorio y se ha expandido aún más. Entonces, al acceder al poder, pues ya se lo conocí como Pachacutec, que significa persona con quien comienza una nueva era. Y ha sido así, porque desde ese entonces hemos empezado con el tema de una expansión del imperio del Tahuantinsuyo. Él ha logrado superar los límites del Cusco, se ha extendido su territorio mediante el tema de estas conquistas, ha llegado a gobernar el tema desde sus campañas del Chinchasuyo, el Collasuyo, que es prácticamente la parte occidental de lo que sería Bolivia, y prácticamente ya ha llegado a grandes regiones en cuanto a su expansión, ¿no? Y se ha establecido ya como un imperio llamado el Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces, otras obras de Pachacutec ha sido que ha construido el templo solar de Coricancha y una fortaleza en lo que sería el Cusco, además que ha reglamentado un sistema de los mitimaes y las personas que trabajaban para el tema del gobernante y el tema de la mita también, y el fortalecimiento de los ejércitos, la burocracia, también sus clases que se han dividido, ¿no?, en la parte religiosa y la parte militar. Y de alguna manera también ha difundido los mitos
y leyendas sobre el origen de los incas, para afirmar que el origen divino de los gobernantes pues es más allá de un ser humano normal, digamos, en la Tierra. ¿Ya? Bien, su sucesor de Pachacutec fue su hijo y ha sido Tupac Yupanqui, quien prácticamente ha avanzado con el tema de las conquistas ya hacia la selva del Antisuyo y ha podido sofocar el tema de levantamientos de los collas. Se ha aprovechado someter a todas estas regiones o estas etnias que se encontraban como los pacajes y de alguna manera ha completado el tema del control del imperio incaico sobre lo que sería el Collasuyo en sí, llegando hasta nuestra región. Ya. A ver. Bien, a ver, denme un segundo, por favor. Hay mucho ruido por el tema de los autos. Ya. Bien, vamos a continuar con esta parte del territorio, ¿no? De lo que sería el imperio incaico, que se conformaba, o bueno, la expansión total hasta llegar a un imperio de los incas y estaba conformado por estas 4 principales ciudades, que era el Chinchasuyo, el Antisuyo, el Contisuyo y el Collasuyo. El Collasuyo era la población más, o bueno, el territorio más largo que comprendía parte de lo que sería Bolivia, Perú y lo que sería Chile. Entonces, a ver, el Chinchasuyo estaría agarrando una parte de lo que sería Colombia, el Ecuador, lo que sería Perú, llegando hasta su núcleo que sería el Cusco, ¿no? Entonces, el Antisuyo por la parte noroeste de lo que sería Perú y por la parte sudoeste estaríamos contando con el Contisuyo dentro del país vecino que sería Perú. Y pues nosotros estaríamos perteneciendo a lo que sería el Collasuyo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la expansión de los incas ha llegado hasta los valles, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y parte de lo que sería Tarija. Entonces, es por ello que en esta región se sigue manteniendo el tema de la lengua del quechua, ¿no? Pero, o por otro lado, también se sigue manteniendo la lengua de los aymaras. A ver, después de esto, una vez establecida esta expansión de todo el imperio incaico, también hemos visto el tema de sus sucesores de Huayna Capac. Ya él ha establecido el tema de dar la continuidad de lo que su papá había proseguido con el tema de su organización, el tema de su sistema de los mitimaes y la mita, y además de que ha fortalecido el tema de los ejércitos, la burocracia y todo ello, ¿no ve? Entonces, Huayna Capac ha sido su sucesor de Tito Yupanqui, y en este caso, Huayna Capac ha mantenido el tema de las conquistas para mantener el tema de este imperio. Ha llegado a su máxima expansión y esplendor, estaba viviendo el tema del imperio incaico en su mejor momento, ¿ya? Entonces, una vez que estos incas han tenido ciertas organizaciones y ciertas formas de administrar el tema del poder que recibían los incas, también tenían privilegios, ¿ya? Entonces, ustedes deben saber que los incas no solo tenían una esposa, tenían varias esposas, ¿ya? Y dentro de ellos, pues, Huayna Capac no era la excepción, y pues tenía 2 hijos varones, que era Huáscar y Atahualpa. Y pues, a su muerte de Huayna Capac, pues, estaban en una lucha entre Huáscar y Atahualpa, porque no se sabía quién iba a suceder el gobierno de su papá, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Que estos 2 hermanos se han enfrentado. Al final ha triunfado lo que sería Atahualpa con una batalla en Cotabamba, y obviamente para que sea reconocido en todo el territorio del Tahuantinsuyo, pues tenía que presentarse y coronarse en lo que sería Cajamarca. Entonces, él ya se estaba dirigiendo ahí, pero ¿qué ha pasado en este momento? Pues ha llegado por otro lado, por el lado de Panamá, había estado surgiendo unos españoles que estaban viniendo en busca del dorado, ¿ya? Entonces, de esta manera,
Atahualpa, antes de ser coronado completamente y suceder bien el poder, el tema del poder del Tahuantinsuyo, pues no se ha podido porque se ha enfrentado al tema de los españoles, ¿ya? A ver, tengo igual un video súper interesante, espero que lo puedan ver en otra ocasión más completo. Les voy a mostrar el más resumido, las partes más resumidas de este video, ¿ya? Porque es importante que se vea el tema del poder que tenía Atahualpa y frente a los españoles, porque no tenía ningún miedo frente a los españoles y a lo que estaba surgiendo o lo que estaba empezando a surgir. Bien. A ver, empecemos. En 1532, un grupo desesperado de conquistadores españoles zarpó hacia tierras desconocidas de América del Sur. Su líder, Francisco Pizarro, ya había explorado ese territorio 2 veces, atraído por los relatos de una fortuna en oro. Reclutó 180 soldados españoles bien armados, con la promesa de compartir cualquier tesoro que descubrieran o capturaran. Zarparon desde la ciudad de Panamá y desembarcaron cerca de Tumbes, en lo que actualmente es Perú. Los españoles llegaron a lo que hoy es el noroeste de Perú. Para obtener el permiso de realizar esa expedición, prometieron dar la mayor parte de lo que descubrieran a su rey Carlos V. La mayor extensa red de caminos en los Andes de 1.600 kilómetros hacia Cusco. Sin que los Pero Pizarro y sus hombres ignoraban lo que les aguardaba realmente en esta tierra. El Imperio Inca. Sin que los españoles lo supieran, el Inca observaba cada uno de sus movimientos. Sus mensajeros avanzaban en postas sin detenerse, llevando noticias de los invasores. Ellos utilizaban una extensa red de caminos en los Andes de 1.600 kilómetros hacia Cusco. Cusco era la residencia del Rey Dios, el Inca Supremo, Atahualpa. En cuevas sagradas, Atahualpa consultó un oráculo. El líder de los incas quería saber quiénes eran estos extranjeros y qué querían. ¿Representaban una amenaza o venían en son de paz? Siguiendo antiguos rituales, el sacerdote esparció hojas de coca e intentó interpretar el futuro por medio de su disposición. Según la leyenda, el sacerdote profetizó a Atahualpa que moriría en manos de estos invasores. Pero Atahualpa decidió no enfrentarse con los españoles. No consideró este grupo de hombres como una gran amenaza. Él podía reunir un ejército de 1.000 hombres en cuestión de días. Durante el viaje, el calor y el hambre hicieron mella entre los españoles. Uno escribió: «El sol arde directamente sobre nuestros hombres, que están por desvanecerse de cansancio. No se ve más que arena y montañas abrasadas». Al igual que los Mochica, los incas creían que un día su dios de la creación regresaría. Un dios de piel blanca y con barba vendría de la tierra del sol naciente. Era un ser muy parecido a Francisco Pizarro. El conquistador Francisco Pizarro y su pequeño grupo de soldados españoles alcanzaron los límites del Imperio Inca en 1532. Fueron atraídos a lo que actualmente es Perú en busca del legendario oro. Cuando él y sus hombres llegaron a una región llamada Tahuantinsuyo, no supieron descubrir el tesoro que yacía literalmente bajo sus pies. En noviembre de 1532, tras meses de una marcha trabajosa, los conquistadores llegaron a la cima de los Andes, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Un español relató: «Respirar este aire enrarecido es doloroso para los pulmones. De día los hombres reconocen el terreno con sus caballos avanzando al borde de escarpados precipicios, por lo que nuestra procesión se arrastra por las montañas como un dragón herido. Las penurias que soportamos son tan terribles que lo único que podemos esperar es que terminen pronto. ¿Qué destino nos aguardará?». Finalmente,
Tras haber recorrido 400 kilómetros, los españoles se aproximaron a la fortaleza inca de Cajamarca. Su llegada no constituyó ninguna sorpresa para el rey. Los mensajeros lo habían mantenido informado sobre el avance de los españoles, y él sentía cada vez más curiosidad. ¿Eran hombres o dioses los que se aproximaban? Los conquistadores continuaron avanzando. Al llegar al corazón de las tierras incas, los españoles comprendieron que se trataba de un pueblo avanzado, que poseía sistemas de agricultura completamente desarrollados, una rica cultura y un ejército poderoso. Conquistar a los incas no resultaría fácil para los españoles. Al llegar a Cajamarca, Pizarro supo que no podría organizar un ataque sorpresa. Envió a sus mejores hombres adelante para explorar la ciudad. Aparentemente la fortaleza había sido abandonada. ¿Qué razón podían tener los incas para abandonar semejante fortaleza? ¿Se trataba de una trampa? Los españoles temieron una emboscada. Mientras las tropas de Pizarro aguardaban inquietos en Cajamarca, Atahualpa descansaba en unos manantiales de aguas termales cercanos en compañía de su hermana favorita. Tenía la certeza de que este pequeño grupo de extraños no constituía amenaza para él, el Rey Dios. Sin embargo, Pizarro estaba ansioso por conocer a Atahualpa y envió emisarios. Atahualpa y su corte recibieron a los españoles exhibiendo fría dignidad. Los conquistadores quedaron impresionados. Uno de ellos escribió: en sus miradas fijas arde un fuego peligroso. Los incas nunca antes habían visto caballos. Los españoles permanecieron sobre sus monturas para inspirar asombro y miedo. Ellos asusaron a sus caballos para que se encabritaran y dieran coces, esperando asustar al inca. Atahualpa no se inmutó. En lugar de eso, bebió a la salud de los españoles del cráneo de un prisionero ejecutado. Ofrecieron copas de oro a los extranjeros. Ellos bebieron con desconfianza. Atahualpa declaró que iría a Cajamarca al día siguiente para visitar a Pizarro. Al caer la noche, las fogatas del campamento del ejército inca ardieron en todas las colinas que rodeaban la ciudad. Pizarro sabía que su pequeño grupo tenía pocas posibilidades en una batalla campal contra esta enorme fuerza. Sus exploradores contaron al menos 30.000 guerreros incas. Durante la noche del 16 de noviembre de 1532, los españoles oraron juntos creyendo que sería la última vez. Uno de ellos escribió: el miedo cubre a los hombres como un manto negro. Ahora todos pueden ver con claridad la locura de esta empresa. Todos sabemos que solo un milagro puede salvarnos. Y unos cuantos tal vez se pregunten si el cielo los considera dignos de ese milagro. Con las primeras luces, Pizarro ordenó a sus hombres prepararse para la batalla. Pero la muerte parecía más probable que la victoria. Permanecieron ocultos rodeando un patio y aguardaron. Transcurrieron horas sin señales de Atahualpa. Repentinamente, guerreros incas aparecieron en las colinas de los alrededores. Eran miles y estaban tan confiados de su superioridad que llegaron desarmados. Los españoles se inquietaron, pero solo podían esperar. Luego, en medio de un espectáculo extraordinario, entró la élite incaica. Un desfile majestuoso en el patio. Cientos de sirvientes limpiaron el sendero para el dios rey. Con gran
gran pompa y fanfarria, el rey de los incas entró en la ciudad. Los nobles incas más importantes rodeaban a Atahualpa, transportándolo en un suntuoso trono de oro. Los conquistadores quedaron atónitos ante esta exhibición de poder y riqueza. Atahualpa creyó que su apariencia divina les inspiraría respeto. En Cajamarca, dos mundos completamente diferentes estaban a punto de enfrentarse. El capellán de Pizarro se aproximó al rey con un crucifijo y una Biblia. Exigió a Atahualpa que renunciara a sus creencias paganas y se sometiera al bautismo y a la corona española. El sacerdote le entregó una Biblia, pero los libros y la escritura carecían de significado para los incas. Atahualpa inspeccionó la Biblia. No encontró magia ni valor en ella. La arrojó al suelo. Para los españoles eso fue blasfemia. Pizarro ordenó a sus hombres que abrieran fuego contra los desarmados guerreros incas. Un soldado escribió: entonces nuestras tropas se precipitaron desde todas las entradas y se lanzaron dando alaridos sobre los indefensos indios. Cortaron en pedazos a los incas desarmados con sus espadas, como si estuvieran cortando rebanadas de pan. Fue una matanza atroz. Había hedor de sangre y muerte. El enorme ejército inca quedó paralizado ante este feroz ataque. El rey Sol fue derribado. Pizarro lo arrestó. Sabía que conservando a Atahualpa con vida tenía a todo su imperio detenido. Declaró a sus hombres: nadie que valore su vida tocará al Inca. Fue confinado a un calabozo de la Torre Sagrada de Cajamarca. Bien, chicos, entonces, siendo así, los españoles han llegado a lo que sería Cajamarca, donde se encontraba Atahualpa, y finalmente lo han capturado el 16 de noviembre de 1532. Prácticamente con eso ha terminado el tema del imperio incaico, porque ya se han sometido a los españoles, ¿no? Entonces, como han visto, no era una guerra, por decirlo así, o un combate igualitario, porque obviamente los incas no estaban armados, no tenían armas, pues prácticamente para los españoles era fácil. Bien, entonces, rescatando algunas partes de lo que sería del imperio incaico, vamos a ver cómo estaba el tema de su estado. Recordemos que era un gobierno monárquico porque estaba a la cabeza del Inca, el rey Inca, que era de alguna manera divinizado y era considerado el hijo del sol y era el rey absoluto, ¿no? A su vez tenía el tema del ejército del imperio, que estaba al mando de los cusqueños, y también tenían un sistema de correo que estaba al mando de los chasquis, ¿ya? Las personas que se encargaban de caminar largos trayectos para llevar cartas o ciertos mensajes, ¿no? A su vez, había dos instituciones mediante las cuales el Estado exigía tributo a la población en contribución a la prestación de lo que es la mano de obra, y estas eran la mita y la minca. La mita era ese trabajo temporal que se trabajaba por turnos y prestaban este trabajo los hombres de 25 a 50 años, que incluía, tenían que trabajar como soldados, trabajar en las minas, también podían trabajar en el tema de construcción de las edificaciones que tenía el gobierno incaico, a su vez también como los caminos, ¿no? Y también se los delegaba para que trabajen en el tema como un chasqui, ¿ya? Y el minca era un trabajo festivo que se hacía en las tierras del sol y del Inca. Ya, entonces el imperio incaico, de alguna manera, cuando estaba conquistando ciertas ciudades, territorios,
para que no se vuelvan a rebelar o sublevar contra el imperio incaico, lo que hacía es que agarraba a los grupos de familia y los llevaba a otros lugares, a otras regiones, los trasladaba para que no estén en su punto de origen. Entonces, ¿cuál era el propósito de esto? Es que les quería dividir a las poblaciones, porque si representaban alguna amenaza, pues era mejor repartirlos por diferentes regiones, ¿no? Entonces, este grupo eran conocidos como los Mitimaes. Entonces, muchos de ellos han sido trasladados hasta los valles y el altiplano sur de lo que es Bolivia. Por ello también han llegado a lo que es Cochabamba, norte de Potosí, parte de lo que sería Sucre, ¿no? Entonces en ahí todavía están hablando quechua, ¿no? Entonces es por ello. Entonces se les ha llevado a otros lugares para que obviamente no se rebelen. Y era una forma de someterlos, ¿no? Al imperio incaico y que trabajen en base a lo que es la cultura y la cultura que estaban imponiendo por parte del imperio incaico. ¿Ya? Entonces, los incas sometían a aquellas culturas que estaban basadas en el tema de la agricultura, que trabajan en el tema de ser campesinos, ¿no? Entonces, por ello también no han podido llegar a la parte de las tierras bajas, porque en ese lugar las personas se dedicaban más al tema de la recolección y eran cazadores. ¿Ya? Entonces, su organización no estaba basada en el tema fundamental en el tema de la agricultura. ¿Ya? Entonces los incas buscaban aquellas etnias o aldeas que tenían similar organización a lo que sería el imperio incaico. Dentro de su organización social tenemos al inca y su familia, que eran los gobernantes, el inca más que todo, y a su vez tenía la parte de la nobleza, que incluía a los parientes del inca y a algunas personas que se les ha considerado nobles o que han colaborado con el tema del imperio incaico. Ya, entonces ellos usaban el tema de la nobleza, usaban adornos pesados en las orejas. Entonces los españoles cuando han llegado les han llamado incluso orejones. Ya, después tenemos de la organización social a los sacerdotes que mantenían un puesto muy importante que era el tema de la religión, ¿no? Entonces querían transmitir esa religión que se mantenía desde sus inicios de Manco Cápac hasta lo que era en ese entonces hasta Atahualpa, ¿ya? A su vez, también estaba dentro de esta división social, por decirlo así, el tema de los militares y guerreros. Finalmente, el tema de los pueblos que se dedicaban al tema de la agricultura y otras actividades, ¿no? Que requería el gobernante o el imperio. Y finalmente, los yanaconas, que eran esa clase hereditaria de sirvientes, que prácticamente toda su vida van a ser sirvientes. ¿Ya? Bien, a ver, otro punto importante es el tema de su economía. Estaban en base a la producción agraria y hacer cultivo de maíz, el tema del maíz en los valles, la papa, lo que sería en las tierras altas, en el altiplano, ya que también ellos almacenaban el tema de la papa a través de lo que sería la tunta y el chuño, ¿no? Entonces ya sabemos que es la papa deshidratada, que requiere su tiempo obviamente para que obtengan esos productos y se pueda guardar. De esta manera, su método de transacción era el trueque, el intercambio de los productos casi del mismo valor. Otro aspecto importante de la cultura del imperio incaico es los quipus. Ninguna de las culturas precolombinas conocía las escrituras, entonces había una necesidad dentro de este imperio registrar algunos hechos de contabilidad, algunos hechos para el tema de registrar ya sea trabajo incluso que ellos dotaban para el tema del gobierno. Entonces era un sistema de cuerdas y nudos que de alguna manera lo utilizaban los funcionarios, ¿no? Para cobrar el tema de los tributos también, ¿ya? También en cuanto a su religión, estaríamos hablando de una religión politeísta. Estaba en función al culto al sol y también se rendía culto a la Pachamama, pero no se ha encontrado ningún... ¿cómo lo podemos decir? Ninguna edificación o representación a lo que sería la Pachamama o lo que es la Madre Tierra, ¿ya? O no hay ningún templo. De esta manera también estaban los
los apus, que eran los cerros más altos, ¿no? Entonces, normalmente se hacían el tema de los sacrificios en estos lugares. Se hacía ofrendas en torno al sol, ya sea a través de los sacrificios de animales, incluso personas, ¿ya? Los sacerdotes también estaban repartidos en todo el territorio del imperio para transmitir, obviamente, de la religión del imperio incaico. En el Cusco había uno que se llamaba Villac También tenemos a las mujeres escogidas por el Inca, que son las aglias. Entonces, ellas eran consideradas las mujeres más hermosas y de alto linaje. Eran recluidas o reclutadas y estaban encargadas de tejer y preparar chicha. Y además de que estaban divididas en cuatro grupos, que primero eran las ñustas, que estaban dedicadas al sol, que debían mantener su virginidad o su perpetuidad. Y pues tenemos aquellas que han sido escogidas para el tema de ser la esposa del Inca. Y también un grupo de mujeres que han sido destinadas a ser las esposas de los curacas o los dirigentes sometizos. ¿Ya? Y finalmente, aquellas mujeres que han sido destinadas a los sacrificios para los cultos religiosos. ¿Ya? Entonces, de esta manera, estas mujeres han sido seleccionadas cuidadosamente. Se dice incluso que para ser escogida dentro de estas mujeres consideradas las más hermosas dentro de este linaje incaico, no tenía que tener ningún lunar visible para el Inca, ¿ya? Pero pues son características que han adoptado dentro del imperio incaico. Ahora habíamos mencionado que los tihuanacotas es posible que eran los ascendentes de los incas y los incas son los descendientes de los tihuanacotas. Es por ello que hay una relatividad en cuanto a su arquitectura y en cuanto a su arte, porque manejan algunas elaboraciones de cerámica, el tema de trabajos en piedra y algunas representaciones, ¿no? Dentro de lo que serían formas dentro de sus esculturas también. Y pues en todo ello, pues hay una similitud en cuanto a la arquitectura de lo que es el Tiwanaku y lo que sería de los incas. Ya, entonces, hay grandes representaciones, tenemos en la parte del Cusco, y su construcción o su edificación más representativa es el Machu Picchu. Ya, entonces, de esta manera se ha mantenido el Machu Picchu, por ejemplo, porque se ha descubierto recién en el año 1911. Entonces, cosa que hasta hoy en día se puede visitar, ¿no? Claro, obviamente teniendo reservas, porque obviamente estos ambientes y estas edificaciones ya están a un punto donde tiene una cierta degradación. Bien, con eso hemos terminado la parte de los incas. Esta parte es del oriente precolombino. Estaríamos hablando de la cultura beniana. Estaríamos hablando de lo que es el departamento de Beni, parte de Santa Cruz, el norte de La Paz, que donde se han desarrollado ciertas culturas o etnias que se enfocaban en base a la recolección y lo que es la pesca, entre el año 1500 a.C. y 1100 después de Cristo. Los habitantes de la cultura beniana posiblemente han sido sus antepasados los moxos y los baures, que más adelante han sido encontrados por parte de los jesuitas, ¿no ven? Entonces, obviamente, ellos ya han conocido otro método de conquista, por decirlo así, y ellos ya se han dedicado, obviamente, una vez ya, como les digo, adoctrinados por parte de los jesuitas, ya han sido enfocados en lo que es el arte textil, el hilado de algodón y lo que sería la alfarería. Ya incluso se han dedicado a partes artísticas, incluso el tema de su elaboración de sus propios instrumentos. Ya, también tenemos otra cultura importante que son los chiriguanos. Estos se han expandido por la parte oriental desde las culturas del altiplano. Fue detenida por la resistencia de una variedad de pequeños grupos étnicos y unidades aisladas. Se han dedicado a la caza y a la recolección y se han asentado en la entrada de los llanos. ¿Ya? Entonces, por ello también, como estaban cerca de lo que es la cordillera oriental, por decirlo así, entonces ellos no han sido susceptibles a otros
enfrentamientos con otras culturas o con otras etnias, ¿ya? Entonces, lo que le ha permitido tener una barrera, por decirlo así, incluso para que no entren el tema de los españoles, ¿no?, a sus territorios. Asimismo, los chiriguanos se llaman abas, que quiere decir hombre. Ya sus principales actividades económicas eran la caza y la pesca, ya lo había mencionado, entonces muy poco entraban en el tema de la agricultura. Era un pueblo guerrero y tenía poco contacto con el tema de tener un gobierno bien establecido. Ya no tenían un estado así establecido, eran de manera conjunta el tema de su manejo, el tema de la recolección y la pesca. Entonces, de alguna manera, ellos se han encargado en cuanto a mantener el tema de sus grupos o de sus poblaciones o familias, por decirlo así, para que puedan mantenerse, ¿no?, de manera conjunta sin ninguna clase dentro de la misma. Obviamente respetando el tema de su, no de religión, ¿no?, como tal, pero sería el tema de respeto a la tierra o ciertas características de la naturaleza. Entonces, la conquista de este pueblo no ha sido posible porque ya más adelante, por el tema de Bolivia, por ejemplo, cuando ya se estableció como república, recién han empezado a indagar estas tierras. Entonces, hasta 1896, por lo menos, en plena república, es cuando se ha entrado dentro de estas regiones hasta llegar al llano, en este caso hasta Camiri, de lo que sería el departamento de Santa Cruz. Entonces recién se ha empezado a indagar con estos pueblos que estaban casi al centro, ¿no?, de Bolivia, y no han sido ni tocados por parte de los jesuitas ni por el otro lado occidental, que sería en el tema de los españoles. Bien, chicos, con esto hemos terminado el tema de las culturas precolombinas. Vamos a empezar con el tema de un nuevo tema el día de mañana, con el tema de la conquista española, ¿eh? Entonces ya hemos visto que por el lado de los incas han llegado el tema de los españoles y así han ido avanzando hasta lo que sería toda la parte de Sudamérica, ¿no? Bueno, casi toda la parte de Sudamérica. Les quiero compartir un quiz para que puedan resolverlo, chicos, del tema que hemos avanzado el día de ayer. Son solo 5 preguntas y, a ver, les voy a compartir el link para que vayan respondiendo, ¿no? Para que se les quede la información. A ver, les voy a compartir mediante el mensaje de aquí, la llamada. A ver, vayan ingresando, a ver, por favor. Son solo 5 preguntas, chicos, no les va a costar. Nada más es para recordar esa información. ¿Pudieran ver el link o se los comparto al grupo para que puedan acceder? De todas maneras, como les digo, es el primer tema que hemos avanzado el día de ayer, entonces para que vayan revisándolo. Ya de todas maneras lo voy a poner en las diapositivas para que lo vean o en el grupo. Ya eso sería todo, chicos. Buenas noches, que tengan un buen descanso. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe.